En estos tiempos que estamos terminando ya el año 2024, en el mes de octubre, de noviembre, se han recordado, se han honrado a las personas defensoras de derechos humanos, a los ciudadanos que han sido víctimas, y en este año se ha elegido nuevamente al ombudsman o a la ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Uno de los candidatos, un ser humano maravilloso, excepcional para muchos y en todos los casos, es el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien es neurocirujano subespecialista en neurocirugía estereotáctica y funcional. Él fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la sexta legislatura, donde fue presidente de la Comisión de Salud, vicepresidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Él es defensor de los derechos humanos hace casi 20 años, y esto lo inició por un caso de tortura médica, un crimen de lesa humanidad que se sucedió en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Doctor Rodolfo, bienvenido, buenas tardes, un gusto saludarlo y le pregunto, ¿cómo es que inició como defensor de derechos humanos? ¿Qué lo llevó a esto? Hola Yara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, pues muy contento de estar contigo, una activista tan destacada como tú y por supuesto con tu amable audiencia. Es difícil decir cuándo empezamos con la lucha por defensa de los derechos humanos. Yo lo que te podría decir es que intuitivamente, sin conocer realmente lo que eran los derechos humanos. Esto inicia cuando empiezo a estudiar medicina, en realidad. Conforme voy estudiando, conforme voy viendo pacientes, conforme hago el internado, el servicio social, que lo hice dentro de la Armada de México, como teniente de Sanidad Naval, a bordo de un guardacostas, con base en Guaymas. Eh, Progresivamente, paulatinamente fui entendiendo y estudiando lo que eran los derechos humanos. Entonces, el primer derecho humano con el que tengo contacto es el derecho humano a la salud, que lo estaba yo viviendo. Y eso es muy interesante, Yara, porque precisamente cuando una persona pone su vida en tus manos como médico, como cirujano, un familiar que tiene a un ser querido, pues padeciendo alguna patología, empiezas a entender el sufrimiento, el dolor ajeno, y eso te hace comprometerte, te hace ser responsable sobre pues muchas cosas. El ser médico además tiene que ver con el conocer de todo un poco, o de preferencia mucho de todo, sobre lo que son tus pacientes, de tal manera que si atiendes a un campesino, porque pues bueno, yo provengo de escuelas públicas, también estuve siempre al servicio de grupos vulnerables en las instituciones en donde he servido, como el Hospital General de México, como Pemex, como en lugares como el Hospital Juárez de México y el Instituto Nacional de Neurología, también en el Instituto Nacional de la Nutrición, de Ciencias Médicas y de la Nutrición. Entonces, ves ahí a mucha gente que pertenece a grupos vulnerables y vas entendiendo que al conocer a qué se dedica cada persona que está sirviendo como médico, conoces de cómo vive, cómo es su vida cotidiana, y entonces ahí también te empiezas a acercar al resto de los derechos humanos. Y concretamente, bueno, pues con un caso de crimen de lesa humanidad, de tortura médica, como bien lo comentaste, en el Instituto Nacional de Neurología, que se perpetró contra 474 pacientes, cifra oficialmente dada por el mismo Instituto Nacional de Neurología, con personas que padecen hidrocefalia
y que en vez de colocárseles una válvula, como corresponde, para drenar ese líquido que tenemos cuando existe hidrocefalia, eh, se colocó un dispositivo experimental, sin que el paciente supiera que era sujeto a estas prácticas experimentales, es decir, sin una carta de consentimiento informado, lo cual es la pieza toral de este punto, y que pues lo hicieron incluso con mujeres embarazadas, con niños recién nacidos en otras instituciones, porque esto ocurrió en 8 instituciones, en 8 unidades neuroquirúrgicas, a como señala el responsable, ya se dictaminó un responsable por parte de la Secretaría de la Función Pública, eso sí, pues no te voy a decir que expeditamente, sino que pues alrededor de unos 15 años después de las primeras denuncias ante el órgano interno de control en el Instituto Nacional de Neurología, finalmente se nos dio la razón a las víctimas pues eso señalan a un responsable, a un exdirector del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Este caso se llevó con la ayuda del obispo Raúl Vera también a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde después de 12 años, también de manera muy expedita, admitieron el caso, en donde también me consideran como parte de las víctimas, y esto en relación a que, pues, yo sufrí en lo personal 2 despidos injustificados que finalmente gané, y tuve que embargar al Instituto Nacional de Neurología para el pago de los salarios caídos, cosa que creo que es el primer caso que se da de este tipo en la Secretaría de Salud, y pues también una tentativa de homicidio, lo cual pues me convirtió en beneficiario del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Después, el otro acercamiento, ya digamos que con otra perspectiva, fue en el momento en que llego a una diputación por parte del Partido del Trabajo, pero siendo base ciudadana, también curiosamente, ¿no? Yo no pertenecía a la militancia de ningún partido político nunca, sino que se me invitó como base ciudadana, sin militar en un partido político, y ganamos contra las perspectivas de mucha gente, pero con el apoyo increíble de la gente en lo que antes era el Distrito 38 y en la entonces delegación de Tlalpan. De ahí, pues, me toca ser el primer presidente de la Comisión eh, de Salud de la Asamblea Legislativa, el primer médico en ese cargo increíble. También me tocó ser el primero que había tenido experiencia científica realmente. Yo soy neurocientífico, tengo una maestría en ciencias biomédicas y doctorante en ciencias médicas, de tal manera que hacemos investigación, soy neurocientífico, por eso también, más allá de ser neurocirujano, y donde hemos también publicado y se han premiado algunas de las publicaciones, algunas de las investigaciones a nivel nacional e internacional. Entonces, estando ahí en este encargo en la Diputación, pues vimos a mucha gente que se acercaba buscando la defensa de sus derechos humanos, no únicamente el derecho humano a la salud, sino del resto de los derechos humanos, y no únicamente de la Ciudad de México, sino que, como tú sabes, viene mucha gente por razones centralistas a la Ciudad de México a buscar alivio a sus problemas. Vienen de la frontera norte, de la frontera sur, de lo mismo de Acapulco que de Veracruz, ¿no? Entonces, resolvimos muchos de estos problemas en cuanto a la gestión y en cuanto a la parte legislativa, pues también nos enfocamos a redactar una serie de leyes, que todas ellas, igual que los exhortos, los puntos de acuerdo, fueron aprobados en términos generales todos por unanimidad, ¿no? De manera urgente y de obvia resolución, y realizamos todo este trabajo sin importar una bandera política ni la ideología de la gente. Finalmente, todos en este país somos seres humanos y necesitamos de una manera expedita, con un franco acercamiento y cariño a la gente, pues resolverle los problemas que tenían.
Eso es lo que estuvimos haciendo. Y una de las cosas, creo, más importantes que realizamos dentro de la Comisión de Salud y dentro de este encargo de la Diputación que llegamos a tener afortunadamente, fue la creación, sentar las bases, las reformas necesarias para la creación de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México, que en aquel entonces era pues, la única entidad federativa de la República Mexicana que no tenía, curiosamente, siendo pues un lugar de vanguardia, no tenía una comisión de bioética, y la comisión de bioética es muy importante porque finalmente es la conciencia de una ciudad, de una población, de un estado. Entonces, eso para nosotros es motivo de orgullo. Más allá de pues, las modificaciones o las leyes que implementamos para todo el mundo, ¿no? Para lo mismo para indígenas que para pues, mujeres, para niños y adolescentes, la juventud, para personas con discapacidad o capacidades diferentes, para el adulto mayor, en fin. Pero esa creación de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México para nosotros es también un motivo fuerte de orgullo porque pues sentamos las bases para que la ciudadanía, todos estuviéramos pues con una mayor protección hacia nuestros derechos humanos. Ya, muchas gracias. Para los que no lo conocemos, doctor, ¿nos puedes explicar qué significa bioética? Bueno, mm, la bioética va a encargarse de cuidar mm, mm, de entrada, ciertas cuestiones, ciertos valores eh, morales, éticos que maneja la filosofía. Pero en cuestión práctica, pues trata, estudia el avance, por ejemplo, de la ciencia, que siempre la ciencia y la tecnología van más allá de la cuestión legislativa. Entonces, estudia esa, la ampliación, por ejemplo, de la brecha de desigualdad, busca que no se dé, busca también que no se experimente sin estar dentro de ciertos cánones éticos, en fin, ¿no? Nos cuida dentro de nuestra posición como seres humanos, como entes vivos. Eso me lleva a que en tu ponencia hubo una frase que subrayaron mucho los senadores que estuvieron ahí acompañándote, que tú dijiste que la salud mental te lleva a la paz. Sí, sí, esta comparecencia la tuvimos de una manera curiosa. Teóricamente estaba programada para las 4:30 de la tarde del viernes pasado. Más sin embargo, pues llegué a la Cámara de Senadores como una hora y media antes. Entonces, pues la idea era llegar, ver dónde estaba la sala de comparecencias, mm, ir a revisar los escritos que tenía, eh, obviamente tomar aire y tranquilizarme un poco, porque pues eh, es mucha la responsabilidad de poder acceder a la presidencia de la CNDH, no es cosa menor, pero pues no hubo posibilidad de nada de esto, sino que llegamos inmediatamente, nos dijeron, ¿sabes qué? No llegaron las personas que te antecedían, así que te toca. Y así entramos, o sea, sin una preparación, digamos, psicológica previa. Y ahí tienes toda la razón, subrayaron un par de senadoras, pues, que había yo mencionado reiteradamente, la importancia de la salud mental. Y esto de la salud mental en relación a la paz, porque dentro de los proyectos que tenemos de poder acceder a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la unidad por la paz. Eh, Vivimos desafortunadamente en una sociedad enferma, en una sociedad en donde se vulneran día a día los derechos humanos,
en una sociedad en donde la inseguridad es alta, de tal manera que es muy importante buscar que la CNDH coadyuve importantemente no solo a la defensa de los derechos humanos, sino a la prevención de la violencia. Y la única forma de entender esa prevención de la violencia es si entendemos que la salud mental, en la salud mental está la paz. Si nosotros tenemos comprometida nuestra salud mental, pues va a haber muchos problemas, ¿no? De ahí, pues la violencia doméstica, por ejemplo, la violencia de género, eh, lo vemos todos los días, ¿no? Los linchamientos en las calles, eh, porque no hay una salud mental que esto se refleja en una salud individual, entonces esto se refleja en una salud mental también deteriorada a nivel social. Si entendemos esto y pues lo practicamos desde la parte educativa, eh, a través de la CNDH, si lo vemos también a través del acercamiento con la gente, si lo vemos con una visión de prevención, si lo vemos también pues con una visión de la potencialidad que tiene, de las facultades que tiene la CNDH para poder revisar las leyes ya escritas o para sugerir también cuestiones legislativas, pues esto cobra mucha importancia. De ahí que yo considero que la experiencia que se pueda tener en una actividad como la de legislar, entonces es mucho más completo las posibilidades que se tienen desde una presidencia de la CNDH para poder eh, coadyuvar, para poder ir de la mano con un proyecto de unidad, de paz, de llevar los derechos humanos a la gente, de medidas preventivas. Las medidas preventivas, pues como médicos las conocemos muy bien, ¿no? ¿Qué es la prevención? Primero hay que hacer pues un diagnóstico de cómo está el problema, en este caso, cómo están las diferentes problemáticas en nuestro país, están más que claras. Entonces tenemos ya un diagnóstico y sobre ese diagnóstico entonces tenemos que tener medidas preventivas para poder lograr la paz. Y la paz se logra también entonces a través de una salud mental individual para tener una salud mental social óptima. Doctor, le quiero preguntar, como presidente de la CNDH, ¿qué medidas tomaría para llevar las medidas preventivas a toda la población, incluso a la que está más alejada de los medios? Me refiero a provincia, me refiero a grupos vulnerables, incluso de las ciudades más grandes de nuestro México. ¿Qué medidas tomarías? ¿Cómo lo harías? Bueno, en primer lugar, se necesita tener un equipo multi e interdisciplinario para llegar a ese diagnóstico fino. Y en este equipo multi e interdisciplinario se requiere, comentaba en esa comparecencia, de pues diferentes áreas, ¿no? Que incluyen desde la bioética precisamente, eh, también de la filosofía, por supuesto, de gente que nos provea de información, investigadores, académicos en diferentes áreas, ¿no? En diferentes áreas como pues es la sociología, la antropología social, la psicología social, etcétera. Porque ellos nos van a ayudar a saber exactamente dónde están los focos y escuchando a la gente. Entonces tenemos primero que hacer ese diagnóstico de alta precisión y necesitamos una CNDH que se acerque a la gente. Eh, Se hace la investigación, la CNDH tiene los recursos para hacer la investigación, tiene una serie de visitadurías para poder acercarse a la gente. ¿Y cómo nos podemos acercar a la gente? Pues yo creo que existen unidades que no se utilizan, móviles, me refiero, eh, unas unidades que les llaman volantas, que se necesitan llevar a los puntos álgidos, en donde eh, se evite que la gente tenga que viajar, se tenga que desplazar. Ah,
Cuando a uno le han violado los derechos humanos, yo me considero una de esas personas, tienes tienes problemas psicológicos, psiquiátricos, físicos, orgánicos, eh, porque estás siendo vejado en tus derechos, entonces anímicamente te encuentras mal, te encuentras con ansiedad, te encuentras con depresión, te encuentras también con una serie de problemas orgánicos, de gastritis, dermatitis, en fin. Y sobre eso, pues mucha gente tiene que desplazarse. Si de por sí, cuando eres víctima, además tus recursos económicos se van mermando, ah, te los van acabando, eh, y los riesgos a los que te estás afrontando son cada vez mayores, si no hay una respuesta expedita. Entonces, hay que hacer uso de estas unidades móviles, hay que hacer uso también de la publicidad que se debe realizar constantemente. Me refiero no con publicidad con anuncios en radio, cine y televisión, no, no, se llama publicidad a la información que tienes que hacerle llegar a la gente, a través de libros, a través de medios impresos, a través de medios audiovisuales, en fin, pero hacérselo llegar. De esa manera vas acercándote, llevando las unidades móviles y también, pues revisar, que yo creo que sí se necesita tener una unidad de derechos humanos de la CNDH en cada estado de la República. Actualmente no es así. Actualmente hay 16, 17 unidades en los diferentes estados, pero pues entonces quedan fuera prácticamente la mitad de los estados, porque hay estados que tienen hasta dos unidades de este tipo. Entonces, que hay zonas, hay regiones muy desprotegidas. Y a mí me causó mucha alarma cuando escucho a algún postulante decir que no se puede llevar, que no pensemos en llevar los derechos humanos para todas las niñas, para todos los niños, para todos los jóvenes, para toda la población, para todas las mujeres. O sea, eso pues, ¿cómo lo puede hablar así alguien que se está postulando? Porque ya de entrada se está derrotando y además está discriminando. Entonces, no, la idea es que sí los podemos llevar, sí existen los recursos para hacerlo y, bueno, ciertamente es un reto y es un reto mayúsculo, pero si uno está dispuesto a afrontar la presidencia de la CNDH, uno tiene que correr con ese gran reto y tiene que, de su obligación, resolverlo. Pero además, acercarse significa también hacerlo de manera expedita, resolver las cosas de manera expedita, porque ¿cómo resuelve la CNDH? Ya la CNDH resuelve a través de orientaciones, asesorías, en su gran mayoría de los casos, y con muy pocas recomendaciones. En realidad son escasísimas las recomendaciones. Doctor, la mayor cantidad de recomendaciones emergidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son del orden del sector salud. ¿Por qué crees o a qué crees que se deba esto? Sí, tienes mucha razón, Yara. Pues el derecho humano más vulnerado en México es desafortunadamente la salud. ¿Dónde hay más denuncias en materia de derechos humanos en México? Pues las genera el IMSS, las genera el IMSS, que son las quejas que provienen del Instituto Mexicano del Seguro Social, son 4 veces mayores en cantidad aquellas que provienen, que son originadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquellas que vienen del ISSSTE, por ejemplo, también son el doble también de lo que es la Guardia Nacional, y pues, casi también el doble de las que existen en otras fuerzas armadas y de seguridad. Por supuesto que sabemos que las Fuerzas Armadas y de Seguridad generan violaciones graves a los derechos humanos, pero pues lo mismo podemos decir en el sentido de la salud, ¿no? En nuestro vivir cotidiano, pues o nosotros mismos, un familiar, un ser querido, un conocido, pues tiene que llegar a recibir atención médica. Y pues ya estamos
viendo día a día en las redes sociales, pues una serie de quejas y situaciones importantes. Entonces, por eso es tan fundamental, es vital conocer a fondo pues lo que son el derecho humano a la salud, que es el más violentado. Eh, y por otra parte, pues también ahí decir, mira, tengo unas cifras por acá. En el primer semestre de este año, de 20.548 quejas que llegaron a la CNDH, únicamente el 0,8% de las quejas finalizaron en una recomendación. O sea, son muy pocas. Ahora, eh, solo el 0,07% de las quejas que llegaron a la CNDH se resolvieron por recomendaciones por violaciones graves. Y pues no se emitió ninguna recomendación general en ese primer semestre de este año. Y solo pues, un pequeño porcentaje de estas recomendaciones son cumplidas a cabalidad. O sea, de las emitidas, pues no llega ni siquiera al 2% aquellas que ha cumplido la parte que fue señalada como la responsable de una queja que finalmente surgió hacia hacia la CNDH. Pero hay otro tema además muy importante y que es grave y que tenemos que conocer todos y que yo creo que es una de las causas por las cuales la percepción de la CNDH no ha sido positiva desde su creación, ¿no? Desde 1990. Y esto tiene que ver con la rapidez con que se resuelve un problema. Sea, tenemos orientaciones, tenemos asesorías que tardan una década en salir. Entonces, bueno, para una persona que tiene nuevamente una violación de las más frecuentes a los derechos humanos, que es salud, pues imagínate que estoy enfermo del corazón, y algo pasó y meto una queja ante la CNDH y pues resulta que ya le llega a la familia la orientación, ni siquiera una recomendación. 10 años después, ¿como para qué le va a servir? El paciente falleció, la persona falleció, siendo vulneradas sus derechos humanos. Entonces, tenemos que tener plazos fijos. No puede la CNDH estar funcionando con indefiniciones, con incertidumbre para la gente. Finalmente, eh, el servicio es hacia el pueblo, hacia todos nosotros. Y lo entendemos muy bien cuando se nos viola un derecho humano. Queremos una respuesta inmediata. Y repito, pues estamos con un problema eh, que se va agravando para nuestra propia seguridad y en nuestra salud, en nuestra economía. Se va deteriorando y nos encontramos con una CNDH que no es eficiente, que es ineficiente, que no es eficaz, ¿verdad? Y que tarda tantos tiempos con unos plazos muy prolongados, pues, ¿de qué nos sirve tenerla? Entonces, si realmente queremos hacer algo que pueda ayudar a todo el mundo, sin importar el problema de derechos humanos, pues necesitamos cambiar las cosas. Ya. Doctor, te quiero preguntar, tú que has tenido mucha injerencia y participación con grupos vulnerables de distinto tipo en distintos sectores, sabes muy bien, y lo dijiste en tu comparecencia ante la Cámara de Senadores, que la paz implica la salud mental. ¿Qué tan importante es para ti? Porque el tema que estás tocando de que el que se resuelva algún asunto lleva mucho tiempo, pero ahora sí que lleva tiempo, esfuerzo, dinero y es un desgaste en todos los sentidos. ¿Por qué la importancia de la paz para la salud mental, para el buen vivir, para tener un nivel alto de vida, una vida en bienestar de las personas? Porque mira, tenemos problemas muy importantes. Por ejemplo, cada día desaparecen 14 niños en México. Es un problema gravísimo, ¿no?
Teníamos un problema de desapariciones, de desplazamientos forzados. Por ejemplo, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, eh, desde el 1 de diciembre de 2006, que ahí empezó el sexenio de Felipe Calderón con su famosa guerra contra el narcotráfico, hasta el pasado 25 de agosto, se contabilizaron en todo el país 67.882 personas desaparecidas. Muchas de estas personas son niñas y adolescentes. Entonces, el problema de desapariciones forzadas, de desplazamientos forzados es gravísimo en nuestro país. Necesitamos acercarnos, por eso digo, se necesita tener una resolución expedita y con un acercamiento, obviamente, hacia la población. Ya no digamos algunas otras cosas, a las madres buscadoras, ¿no? Entonces, a las madres buscadoras que también son ejecutadas. Entonces necesitamos ayudarlas en ese proceso. Hay que dar un acompañamiento en todo el proceso, a lo largo del proceso. Para eso, pues necesitamos que los visitadores adjuntos, son 6 visitadurías en la CNDH, que los visitadores adjuntos estén pegados, siguiendo cada uno de estos casos que son tan importantes, ¿no? Eh, Vamos, acabamos de ver el problema este en Querétaro, ¿verdad? En donde pues, un fiscal estaba intentando criminalizar a una niña que había sido violada y que además es indígena. Entonces, a pesar de que hay casos paradigmáticos, como el de Paulina, el actual es Esmeralda en Querétaro, pero Paulina era un caso paradigmático para fines de los 90. Entonces, ahí finalmente el Estado de Baja California tuvo que indemnizar, tuvo que hacer reparación del daño, que ese es otro tema. Entonces, uno tiene que seguir los casos de una manera rápida, de una manera expedita, de una manera cercana, con acompañamiento a lo largo de todo el caso y hasta llegar a una solución eh, mm, que bien puede ser una reparación del daño que ha sufrido una víctima, ¿no? Sí, ya. No Te sé si te quiero preguntar, contesté. Ujú. perdón, Sí te contesté tu pregunta. sí, eh, sin duda, y eso usted lo sabe, doctor, el entorno es importante. Y eso nos lleva al derecho del medio ambiente de cada una de las personas. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, eh, nosotros como entes vivos, como seres humanos, estamos integrados a un entorno que requiere de un equilibrio ecológico, ¿no? De respeto a los diferentes ecosistemas. Esto tiene que ver entonces con el agua, con los suelos, con el aire, con la biodiversidad, con eh, los recursos naturales, con el cambio climático. Eh, pues bien, hay una serie de acciones humanas que pueden ser negativas y que pueden eh, ir en deterioro, en detrimento de estos ecosistemas. Eh, Además de que, pues, estas acciones nos puedan llevar a la contaminación del aire, nos van a llevar a un cambio climático, a la contaminación del agua, a la tala indiscriminada de árboles, a la caza y, por supuesto, a la eliminación de residuos peligrosos por parte de diferentes empresas. Por lo tanto, se requiere de una protección del medio ambiente. Esto es con base en un reconocimiento del ambiente como un bien jurídico del que gozamos todos. Tan es así que en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna está bien establecido el derecho que tiene toda persona eh, a un medio ambiente sano y que el Estado va a garantizar pues el respeto a ese derecho. Por otra parte, también a nivel constitucional, pues está estipulada la facultad que tiene el Congreso de la Unión para poder emitir pues una serie de leyes, ¿no?
como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente. Entonces, eh, tenemos ciertos medios para poder cubrir estos problemas que surgen hacia el medio ambiente. Desde la CNDH, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer al respecto, ¿no? Eh, Desde cuestiones de investigación, volvemos al tema de investigación, desde la situación de información, de la revisión legislativa, de poder hacer sugerencias también legislativas al respecto, hacer también sugerencias sobre políticas públicas que protejan a nuestro medio ambiente, eh, más allá de los programas y acciones educativos, así como recomendaciones generales o en lo particular sobre ciertas empresas. Entonces, sí hay mucho que hacer en ese contexto, y todo también de acuerdo con los convenios, los tratados, las convenciones firmadas al respecto internacionales por nuestro país, que protegen precisamente ese respeto al derecho que todos tenemos a un ambiente sano, un medio ambiente sano. Doctor, para ir cerrando, le quiero preguntar, ¿qué lleva a una persona como usted, que podríamos decir tiene una vida y pues no resuelta, pero sí de mucho trabajo en el ámbito que le gusta, en la profesión que le gusta como neurocirujano, a inmiscuirse a la defensa de las personas vulnerables y que le ha costado casi la vida porque he tenido tentativas de homicidio y que lo ha llevado a que tenga despidos injustificados? Y a pesar de ello no renuncia y sigue avanzando. Pues mira, Yara, yo creo que de manera natural, si uno tiene convicción y uno tiene compromiso, o sea, siempre va a estar ahí la prioridad de ver por el prójimo, ¿no? Y eso es lo primero que uno debe hacer siendo médico. Primero, no dañar, primero, uno no se ve, ¿no? Y segundo, ayudar. Ahora, por otra parte, eh, pues sí, tienes razón, es muchas veces un riesgo hacerlo, pero si queremos dejar un México mejor, si queremos dejar un mundo mejor, uno tiene que hacer lo posible para poder cambiar las cosas. Uno de los peores pecados que uno pudiera tener es la indiferencia. Una persona que es indiferente, que no le importa el sufrimiento, el dolor ajeno, es alguien que pues va a estar dentro de uno de esos niveles que Dante había ya nombrado, ¿no? Para aquellos indiferentes, para aquellos que no hacen lo que tienen que hacer en la solidaridad con el ser humano. Por otro lado, yo creo que el desarrollo de una persona tiene que ver con ese despertar de conciencia, con esa transformación personal en donde se va adquiriendo esa sensibilidad. Se tiene que tener una sensibilidad muy fuerte para que uno pueda dar lo mejor de sí en un afán empático y de trascendencia en una sociedad, ¿no? Que todo el mundo pueda tener una igualdad de condiciones. Repito, pues, bueno, quizás el hecho de haber estado siempre en escuelas públicas también tiene otro factor que ver con esa decisión. Y es que yo no podría estar en donde estoy si no ha sido por los impuestos que toda la gente ha pagado. Los he aprovechado, pues tengo estudios no únicamente en México, sino que también he conseguido becas en el extranjero, de tal manera que he podido estudiar lo mismo en América, digamos, en la Universidad de California en Los Ángeles, en el Hospital de Clínicas en Sao Paulo, Brasil, que en Europa, en el hospital, en la Universidad de Mainz, en la Libre de Berlín también, o en Asia, en donde estuve un par de años en la Universidad de Gunma en Japón. Entonces, todo esto lo hemos hecho toda la vida. Tan es así que, pues, ha habido una serie de reconocimientos quizás inmerecidos,
pero pues, un par de maestrías honoris causa, eh, 4 o 5 doctorados honoris causa en relación a todo este trabajo, ya sea trabajo científico, ya, o sea, o trabajo social. eh, mm, y bueno, es una vida que, si bien es compleja, no deja de ser muy satisfactorio ver lo mismo salir a un paciente, pues contento, a la familia contenta después de un procedimiento quirúrgico, que lo mismo cuando le resuelves un problema de tipo social, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué nos metimos, por ejemplo, a la parte política, a la parte de una diputación? Bueno, pues porque eh, decía yo, si en un quirófano podemos ayudar a 100 personas, ¿no? En la parte política se pueden ayudar para bien, o se puede incidir para bien o para mal sobre millones de personas, y si uno tiene conciencia lo hará para bien. Entonces, pues el tener una fila todos los días afuera de tu oficina, viendo, buscando, de gente que está buscando ayuda y que pueda resolver sus problemas, la verdad es que es tan satisfactorio como que un paciente se levante de cama después de un procedimiento operatorio. Así es. Muchas personas, activistas que estamos apoyando al doctor Rodolfo, conocemos o creemos conocer la respuesta, pero la queremos oír de su propia voz, porque yo le quiero preguntar, usted tiene una trayectoria profesional como médico, neurocirujano, como asambleísta y como defensor de los derechos humanos transparente y honesta. Y muchos dirían, ya, ¿por qué no más? ¿Por qué seguir? ¿Por qué presidir la CNDH? Porque tenemos que buscar lo imposible, tenemos que soñar siempre con lo imposible. Y porque, yo no estoy buscando un salario, ¿no? Si me postulé, fue precisamente como defensor de los derechos humanos, porque sé que no están bien llevados, porque sé que hay mucha gente sufriendo, porque lo estamos viendo con los compañeros periodistas, lo estamos viendo con el grupo LGTBIQ+, lo estamos viendo con todo el mundo. Entonces, pues es un basta, es un hasta aquí, y porque necesitamos mejorar, y porque estamos viviendo un mundo de violencia tremendo. Entonces necesitamos terminar con la violencia de alguna manera. Y si podemos incidir con un granito de arena, pues va a ser mucho lograr algo para que este país, para que México, yo soy muy nacionalista, yo creo mucho en mis raíces históricas, podamos hacer algo por él, va a ser magnífico, va a ser maravilloso. Y pues como lo dije antes, a lo mejor en un quirófano podemos ayudar a unos cuantos, pero desde el punto de vista social podemos ayudar en el mismo tiempo a millones de personas. Entonces, tenemos que apoyar el desarrollo humano, tenemos que apoyar la salud mental, tanto individual como social, y lograr esa unidad lograr una paz larga y duradera, una paz larga y duradera. Eso es lo que necesitamos hacer, es lo que necesita México. Necesitamos sentirnos nuevamente orgullosos y con nuestra dignidad, ver con la frente adelante, y caminar y desarrollarnos como seres humanos con todo nuestro potencial. Y eso lo podemos hacer a través de una lucha constante, incansable, dentro de los derechos humanos. Doctor, para ir cerrando, ¿qué le diría Rodolfo Ondarza a una persona que está siendo víctima de alguna violencia y de alguna vejación en su derecho como persona, en su derecho como ser humano? Que nunca se rinda, que jamás se rinda, que siempre se levante cuando esté en la lona, que no le dé gusto a nadie, que siga adelante, que no crea en aquellos detractores, que no crea en aquellos que le dicen que ya perdió, que eso jamás va a ocurrir si se decide a seguir siempre adelante, a levantarse, siempre con ánimo, a luchar, a jamás rendirse y a denunciar, siempre a pelear, porque además la pelea que entable no únicamente va a ser por él mismo, por ella misma, sino que va a estar abriendo camino, va a estar abriendo brecha para generaciones que vienen atrás. Entonces va a estar luchando por ella y por mucha más gente.
Sí, ya. Ok, ¿algo más que quieras agregar? Yara, yo agradezco mucho el espacio y agradezco infinitamente a todos los grupos que nos han apoyado de las diferentes organizaciones, ONGs, colectivos, frentes, eh, personas que han creído en nuestro proyecto, que han aportado a nuestro proyecto desde nuestro país, desde México, pero también a nuestras amigas, hermanos, hermanas, migrantes en los Estados Unidos que también desde allá diferentes organizaciones han contribuido con sus conocimientos, con sus necesidades y con su apoyo para que podamos contender por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, ya. Parafraseándote, estimado doctor, que pusiste en tus redes que larga vida a los que luchan por los que menos tienen, yo te digo larga vida a ti y a los luchadores sociales que jamás se detienen, que son invencibles por el bienestar y porque la ciudadanía tenga un nivel superior de vida. Esto es Crisol Ciudadano. Muchas gracias.